¿Alguna vez te has obsesionado con alcanzar un número en la balanza? Puede que hayas pasado años persiguiendo un peso que no tiene nada que ver contigo. Hoy te explico cómo saber cuál es tu peso ideal, cómo calcularlo de una forma realista y sobre todo cómo alcanzar ese punto donde te sientas más sana, feliz y tranquila contigo misma y tu cuerpo. Hola, hola, bienvenido o bienvenida a otro episodio más de Fitness pero Flexible. Yo soy Cris Vega, soy tu host, soy entrenadora personal y coach de salud. Y hoy te traigo un tema muy picante, muy tormentoso, sobre todo para nosotras las mujeres, y es el tema del peso ideal. Y es que esta semana han pasado muchas cosas que me han tenido con esta idea dando vueltas en mi cabeza. La primera es que hace un par de días tuve mi control de composición corporal en el gimnasio, con una de estas básculas especiales que te dice tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo y todo esto. Y salió que subí de peso, salió que aumenté 1 kilo. Y yo me acordaba hace un par de años y en otro momento de la vida que a mí me habría dado un ataque. En ese momento mi cabeza no habría concebido la idea de subir de peso, porque ¿cómo es posible subir 1 kilo? Si toda la semana he estado comiendo sano, he estado haciendo ejercicio, no he comido nada entre comillas fuera del plan, y si esta eres tú, te entiendo por completo. Yo habría empezado con un montón de dietas, habría empezado con querer hacer más ejercicio, dejar de comer por aquí y por allá. Te entiendo. Y en ese momento yo no sabía lo que sé ahora. Y es justo lo que yo quiero enseñarte con este episodio. Créeme que al final de todo vas a entender por qué ahora estoy tan feliz por ese kilo extra y me vas a dar la razón y vas a celebrar conmigo. La otra cosa que pasó es que tuve una revisión con una chica que está en mis asesorías virtuales. Ella ha entrenado conmigo ya un mes con el plan de alimentación y está yendo al gimnasio 3 veces por semana nada más. Y le dieron ganas de pesarse un día. Y me escribió muy triste y muy frustrada a decirme que no ha bajado ni 1 gramo, que no está funcionando y que ya no quiere seguir con las asesorías. Pero entonces yo le mostré algo que le dejó con la boca abierta. Cuando iniciamos un proceso, y yo te recomiendo siempre que vayas a iniciar entrenamiento o hacer algún cambio de alimentación o algo por el estilo, tómate fotos. Yo pido fotos de cuerpo entero, de frente, de costado y de espaldas. Y en las revisiones lo que hago es que se vuelvan a tomar esas fotos y hago una comparación. Y no sabes el cambio tan grande que vio. A ella le complejaba mucho esta zona del abdomen y la cintura, por su genética es donde ella tiende a acumular más grasita. Pero este fue el primer cambio que notamos en las fotos. Su espalda se veía más definida, las piernas estaban más delgadas, pero eso fue lo que le sorprendió más. Porque ¿cómo es posible pesar lo mismo, pero verse totalmente distintos? Te crea un shock en la cabeza y te hace ver que el peso no es lo único o lo más importante. Te ayuda mucho a verlo de una manera distinta. Es por eso que yo te quiero explicar todo lo que necesitas saber sobre el peso ideal, sobre lo que necesitas tomar en cuenta, cómo se calcula, cómo saber si estás avanzando o no, mucho más allá de la báscula, y darte tips y consejos que a mí me han servido para ya no tener esa obsesión tan fuerte. Primero quiero empezar con esta idea de lo que es el peso ideal y de dónde salió, porque me pareció muy interesante, estuve investigando y yo te traigo todo un dato curioso. Partamos con un poquito de historia. Imagínate que allá, por los años 50, en oficinas de aseguradoras médicas estaban un montón de hombres, en trajes grises, fumando puros, discutiendo y decidiendo qué peso deberías tener para que tu seguro médico te cubra. Literalmente ese es el inicio del peso ideal. Así nacieron las primeras tablas en donde según tu estatura tenías que pesar X cantidad. Nada de ciencia, nada de estudios, solo si mides esto, debes pesar esto. Estas tablas empezaron a utilizarse para determinar sobre todo riesgos de enfermedades y si se les daba o no seguros de vidas a las personas. Pero, ¿cuál era el problema? Y es que no tomaban en cuenta nada más que eso, solo el peso y la altura. Pero tu complexión, tu masa muscular, tu estilo de vida, tu edad, si eres hombre, si eres mujer, no les importó.
Y con el tiempo estas tablas evolucionaron al famoso IMC, que es el índice de masa corporal, que es probablemente lo que usa tu médico o médica cuando vas al doctor a hacerte estas mediciones o lo que sea, y te dicen si estás con un peso bajo, con un peso normal, con sobrepeso o con obesidad. Para que tú puedas aprender cómo se calcula el IMC es demasiado fácil. Tú divides tu peso por tu altura al cuadrado y ese número que resulta es lo que te dice cómo está tu cuerpo. Entonces, estás entre comillas en un peso normal cuando este número que te sale es mayor a 18,5 y menor a 25. Pero lo que no saben las personas que lo aplican es que este índice fue creado para analizar toda una población entera y no solo a una persona. Y cuando tú haces estos cálculos, imagínate la gran diferencia de kilos que necesitas tener entre 18,5 y 25. Es demasiado, es demasiado. Y este número asume que alguien de mayor contextura necesita tener el mismo peso que alguien de menor contextura. Y te vas a reír con el ejemplo que te voy a dar, pero si calculamos el IMC de Hulk, sí, de Hulk, el verde grandote gigante musculoso, o por ejemplo otro musculoso, Dwayne Johnson, La Roca. Seguro lo que se viene a tu cabeza es que son musculosos, hombres gigantes grandotes, 0% de grasa, pero calculando el IMC de ambos, estarían en sobrepeso o incluso en obesidad. Y es que el índice de masa corporal relaciona tu peso con tu estatura. Entonces, para ellos estarían pesando mucho más de lo que su estatura les permite, entre comillas. Pero no se diferencia entre si ese peso es músculo o es grasa, porque para el IMC el peso es peso. Y aquí me acuerdo de esta típica pregunta que a mí me hacían en el colegio: ¿qué pesa más? ¿Un kilogramo de piedras o un kilogramo de plumas? Y la respuesta es que ninguna, porque ambas pesan lo mismo. Y el número es el mismo, lo que pasa es que el contenido cambia. Y justo es así con el músculo y la grasa. Entonces, si tenemos un ejemplo más real y práctico y nos alejamos de Hulk y La Roca, tenemos a María y a Carolina. Ambas son mujeres, ambas miden 1,65 m y ambas pesan 70 kilos. Cuando a ambas les calculamos el IMC, que es su peso por su altura al cuadrado, la respuesta que arroja es de 25,7, que significa que tienen sobrepeso. Pero lo que no nos dice el IMC es su composición corporal. Porque entonces imagínate el cuerpo de María, que tiene 1,65 m y pesa 70 kilos, pero es sedentaria, no hace absolutamente nada de actividad física, come por fuera de su casa todo el tiempo, casi nada de vegetales, casi nada de frutas, versus el cuerpo de Carolina, que mide el mismo 1,65 m, pesa 70 kilos, pero ella tiene mucha masa muscular porque lleva ya 2 años levantando pesas, come bastante proteína, da sus pasos diarios, cuida su rutina de sueño, y puedo seguir con eso, pero imagina que estos dos cuerpos se van a ver totalmente distintos a pesar de que ambas miden lo mismo y pesan lo mismo. Por eso es que la báscula no puede ser 100% confiable y calcular el IMC no puede ser lo único que nos guíe para saber si una persona está saludable, porque no estamos considerando ni la edad, ni el estilo de vida, ni la genética, ni el sexo, si hace o no hace actividad física. Necesitamos basarnos en otros parámetros. Y bueno, dejándolas a ellas de lado, podemos regresar a ti. Estoy segura que, como yo, hiciste una dieta de estas muy locas o uno de estos retos que te prometían bajar 5 kilos en una semana para llegar a ese peso ideal, entre comillas. Tú te inscribiste y ¿qué pasó? Bajaste los 5 kilos. ¡Yay! Bajamos los 5 kilos. Yo me acuerdo que cuando bajaba 1 kilogramo de peso me ponía súper feliz, muy contenta, pero nunca me puse a pensar tanto en qué era lo que realmente estaba bajando. Para que tú te lo imagines de una forma más gráfica, tu cuerpo es como un botecito o es como un tarrito lleno de cosas. Tienes músculo, tienes agua, tienes grasa, tienes contenido estomacal, huesos, órganos y muchas cosas más. Cuando tú empiezas a hacer una de estas dietas muy extremas y digamos que la dieta consiste en dejar de comer carbohidratos, pan, azúcar, pasta, chuches de estos que vienen en paquetitos,
Lo primero que pasa es que sí vas a perder peso, pero lo que tu cuerpo realmente va a eliminar es agua, porque la naturaleza de los carbohidratos es atrapar el agua. Después de esto, si te sigues pesando y sigues en esta dieta muy extrema, tu cuerpo empieza a consumir tu músculo y por allá al final de todo es que pierdes un poquito de grasa. Y sí, puede que estemos pesando menos, puede que nos subimos a la báscula y el número cada vez es menor, la ropa nos queda más floja. Si medimos el IMC, igual puede que resulte entre el peso ideal en un rango sano, entre comillas, pero cuando entramos a analizar a detalle lo que hay en este tarrito que es tu cuerpo, lo que más perdiste fue agua y músculo más que grasa, que es lo que realmente nos interesa. Tu peso puede ser mucho más bajo y estás mucho más delgada, pero te sientes blandita, estás como suavecita y es que perdiste masa muscular. Eso significa que eres menos funcional y mucho más frágil. Y es ahí cuando este peso ideal deja de ser saludable. La idea no es solo que llegues a un número, es encontrar un equilibrio entre el porcentaje de grasa y la cantidad de masa muscular que tienes. Pero para poder cuidar y aumentar esa cantidad de masa muscular, necesitamos sí o sí hacer ejercicio y sobre todo hacer pesas. Esto se vuelve mucho más importante con la edad porque a medida que pasa el tiempo, la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos tiende a reducirse y tendemos a acumular más grasa. Si te interesa un poco más sobre este tema, en el podcast tengo otro episodio sobre esto de la edad, la cantidad de masa muscular y cómo cuidarla, sobre todo para las mujeres con el tema del envejecimiento y para que no tengamos riesgo de osteoporosis. Y regresando al tema del peso, para saber si estamos sanas, necesitamos más que solo el número de la báscula. Necesitamos determinar el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular. Olvidémonos de la parte estética y de este look de diosa griega que todas queremos y pensemos únicamente en la salud. Digamos que hiciste estas dietas locas, bajaste de peso y estás, entre comillas, en ese peso ideal. Puede que estés en este rango de peso saludable, pero sabiendo que perdiste músculo y que tienes un exceso de grasa en el cuerpo, esto puede traducirse a un riesgo cardiovascular, a enfermedades metabólicas como diabetes, resistencia a la insulina. Tienes mayor inflamación, grasa visceral que está mucho más asociada a otras enfermedades y muchas cosas más. Es muy mala idea llegar a tu peso ideal, entre comillas, pero sin tomar en cuenta tu masa muscular. Ojo, yo no estoy diciendo que la grasa en el cuerpo es mal, la necesitamos, porque tanto a hombres como a mujeres nos ayuda a mantener un equilibrio con las hormonas. Si eres mujer y tienes, digamos, un porcentaje de grasa muy bajo, como las mujeres de bodybuilding, por ejemplo, que tienen porcentajes de grasa muy bajos, de 8% o 7%, esto puede llegar a afectarles muchísimo al organismo y a la producción normal de hormonas sexuales. Muchas tienen amenorrea, que es la ausencia de la menstruación. Y por ejemplo, si eres hombre y lo tienes muy bajo, podría traducirse en fatiga, disminución de líbido o disfunción eréctil, porque la testosterona depende mucho del tejido adiposo también. Y ahora ya sabes, muchas de las hormonas y principalmente las sexuales se producen por la grasa. Entonces, no es reducir el porcentaje de grasa lo que más se pueda, es mantener un equilibrio sano. Y ok, con todo lo que te he dicho hasta ahora, ¿cómo saber cuál es tu peso ideal sin usar únicamente la báscula? Porque aquí estamos para dar soluciones y no solo problemas. Primero, ya sabemos que es un rango, que no hay un número exacto o mágico al que necesites llegar, sino que este número está entre el 18,5 y el 25 cuando tú calculas tu IMC. Pero tomando en cuenta que esto no se puede aplicar siempre a todas las personas y sobre todo si tú eres alguien que tiene mucho desarrollo de masa muscular. Lo segundo, para saber si estás en este peso saludable, sano o ideal, tiene que ver con la cantidad de masa muscular y su relación con la cantidad de grasa corporal. Y esto va mucho más allá del peso. ¿Cómo medir tu porcentaje de grasa en el cuerpo? Y tienes varias formas de hacerlo. Primero, puedes usar estas balanzas especiales que son de bioimpedancia, que ojo, no son precisas, pero sí te pueden ayudar a determinarlo. Otra manera es con plicometría, que es los pliegues de grasa y que a través de cálculos también te dan un valor. O la otra que tú podrías hacer en casa es con el perímetro de cintura. Literal, coges el perímetro de la cintura, te la mides al nivel del ombligo más o menos
Y eso de cierta manera nos ayuda para conocer si tienes grasa o no acumulada en la zona del abdomen. Como hay poco músculo, es fácil determinar y puede ser muy útil para evaluar si hay algún riesgo de enfermedades. Si tú mides tu cintura, en hombres no tiene que ser mayor a 102 centímetros y en mujeres el perímetro no puede ser mayor a 88. Un perímetro muy alto, digamos que te sale más de 102, 103 centímetros, significa que tienes mucho más riesgo de alguna enfermedad cardiovascular, incluso si tu peso está entre comillas en rangos normales, porque significa que tienes mucho tejido adiposo en la zona media del abdomen, que es muy peligroso. Otra forma de medir si estás en un peso saludable es a través del entrenamiento. Porque si estás empezando a tener más fuerza, si puedes cargar más peso, si algunos de tus músculos ahora se marcan un poquito más cuando te ves en el espejo, a pesar de que la balanza no cambie, es indicativo y muy seguramente que disminuiste tu porcentaje de grasa y o aumentaste tu cantidad de masa muscular. Otra manera que no tiene nada que ver con la báscula es usar fotos de progreso, porque a veces el espejo nos engaña y como nos vemos día a día no notamos esos cambios. Pero cuando tú te tomas fotos y las comparas entre 3 a 4 semanas, vas a notar cambios quizás no tan grandes, pero vas a notar cambios que la báscula no te va a decir. Por otro lado, si tú eres mujer, un indicativo para nosotras de estar en un rango de peso saludable es la salud hormonal. Eso significa ciclos menstruales regulares. Porque si tu ciclo es muy doloroso, si tienes amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, puede significar que quizás tu peso no está en lo más saludable, quizás que tienes mucho cortisol, quizás que no te estás nutriendo bien. Habría que revisar muchos temas médicos y en las mujeres dicen que nuestra menstruación es otro de los indicativos de una salud perfecta. Por ahí también, si estás buscando algo mucho más numérico, un análisis de sangre puede ser otra forma. Podrías revisar tu colesterol y los triglicéridos. Si están en rangos normales, significa que tienes una buena salud. Tus hormonas de la tiroides, un metabolismo sano, significa que tienes la TSH, la T3 y la T4, que son las hormonas que literalmente nos ayudan a regular todo lo que pasa en el cuerpo. La recuperación, un peso estable, el crecimiento, un ritmo cardíaco sano, el metabolismo, todo, literalmente todo. Cuando estas están alteradas, significa que aumentas o muy rápido de peso o disminuyes muchísimo de peso, que tienes cansancio, que tienes piel reseca, problemas con la temperatura corporal y muchísimas cosas más. Otra cosa que puedes revisar es la glucosa en ayunas. Si está elevada en ayunas después de pasar toda la noche sin comer, puede ser señal de que algo no está bien, aún con un peso saludable. Y a mí me costó mucho entender esto, que alguien que se ve delgado, que se ve bien, puede tener tantos problemas con su metabolismo, porque el peso no lo es todo. Y la última forma en la que puedes saber si estás en un peso adecuado para ti, más allá de este número en la balanza, es las señales internas que te está mandando tu cuerpito. Si tú sientes energía durante el día o te cuesta estar despierto, si tienes una digestión saludable, sin estreñimiento, sin inflamación, sin estar con dolores gástricos, si te sientes bien en todo el día, si no tienes cambios extremos de humor, si no te sientes fatigado, si no tienes problemas con tener una atención sostenida en el tiempo, significa que estás en un peso saludable. Todas estas señales nos dicen mucho más que la balanza. A la final, ¿qué preferirías tú? ¿Preferirías un número que sí se escucha bonito, que es el que tú quieres, que está entre comillas en un rango de peso saludable? ¿O prefieres un cuerpo que se siente bien y funciona perfecto, como un relojito? Aunque eso no signifique que pesa lo que tú esperabas o que está entre comillas en este rango de peso exacto e ideal. Y a la final, quiero que te quedes con esto. Tu peso ideal no es un número en la balanza. Yo diría que es más como un estado en el que tu cuerpo funciona perfecto, que te sientes con energía, que tus marcadores de salud están en equilibrio, te sientes fuerte, te sientes libre, te sientes cómoda en tu piel, no estás peleando ni con la comida ni con tu cuerpo, sino más bien que está en lo natural. Cae en el peso en el que tenga que caer mientras cuidas tu salud, mientras comes balanceado, mientras haces ejercicio y mientras disfrutas de la comida y disfrutas de la vida sin ninguna presión. Usa la balanza
como uno de los medidores, pero compleméntala con todas las otras opciones que te di. La composición corporal, las medidas, las fotos, tus exámenes de sangre, porque la salud no puede medirse solo con un número. No solo somos un peso, somos lo que sentimos, somos las acciones que hacemos, somos lo que comemos, somos mucho más que ese número. Y así, la próxima vez que quieras empezar una dieta muy loca para bajar muchos kilos o estés muy intranquila porque crees que no eres saludable, porque subiste un poquito de peso por aquí y por allá, recuerdes que tu bienestar no se mide solo en kilos, que hay otras maneras de saber que estás bien y que estás saludable. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decirte sobre el peso ideal. No quiero alargarme más. Gracias por escuchar, por estar aquí. Si este episodio te ayudó, no olvides compartirlo con esa amiga que sigue peleando con la balanza por alcanzar un peso ideal, que nada que ver. Y si tienes otra pregunta o un tema del que te gustaría que hable en siguientes episodios, puedes escribirme a Instagram. Me encuentras como @lacrisvega. Te dejo con muchos besitos en la frente y nos escuchamos en la próxima.